Y ya tenemos aquí al profesor Nelson Morales, pero nosotros le voy a ceder la palabra para que él se presente un poco y luego le hago unas preguntas. Bienvenido, profe. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y saber que están ahí entretenidos, despiertos, mirando al profe Abner con la clase de griego. Qué gusto conocerlos. Tenemos una audiencia eh, bastante amplia, bueno, estudiantes. Ahorita solamente 35 pidieron permiso a varios, pero entre 40 y 50 llegan a la clase. Entonces, el profe Nelson es el autor de este libro, ya lo saben. Algunos, los que tienen ahí el libro pueden levantarlo ahí. Ahí están. Eh, Era el requisito del curso tener el libro. Entonces, hay dos cosas, profe. Te invité para que pudieras animar a los estudiantes. El camino es largo, de griego, no sé qué cosa puedes decir, y luego te comento el segundo tema. Claro, miren, les cuento mi historia. Yo hace muchos años atrás, era hace una vez, un estudiante que quería aprender un poco, pero no tenía idea que me gustaran los idiomas bíblicos. Fue hasta que me encontré con gramática en español, gramática castellana, que empecé a encontrarle el sabor al griego y luego al hebreo. Pero con el griego es que me quedé más, por muchos años más, aprendiendo y luego enseñando. Y sigo disfrutando apasionadamente con las cosas que voy encontrando. Así que el camino no es de una cosa de 2, 3 días y ya me aprendí todo. Es una larga ruta que trae beneficios tremendos, tremendos. El poder conocer los idiomas bíblicos nos permite entender mucho mejor la palabra del Señor, que al final es nuestra meta, conocerla mejor para obedecerla en primer lugar y para enseñarla también a otras personas. Así que ahí está mi desafío para ustedes. Cuando sientan que el camino se pone árido, recuerden que lo que están estudiando no es idiomas por estudiar idiomas, como Open English o cosas como esas. ¿Sí? Están estudiando porque quieren mejorar su comprensión de la palabra de Dios. Así que eso debiera ser suficiente motivo para seguir adelante luchando, entretenidos, memorizando cosas, porque es imposible aprender un idioma sin memorizar las palabras, ¿cierto? Pero entendiendo. Y una ventaja que tiene el griego es que es un idioma que formó el nuestro, así que tenemos muchas cosas parecidas, muchos traslapes también, que nos ayudan a entenderlo un poco mejor que quizá otras personas. Recuerdo una amiga coreana que me dijo, pues yo debía haber aprendido español antes de estudiar griego, porque ella es misionera en Bolivia y pasó por el seminario antes de aprender español. Pero para que vean que tenemos una ventaja y hay que aprovecharla al máximo también. Así que ánimo y sigan adelante con sus estudios del idioma griego. Gracias, profe. Había una inquietud entre los estudiantes acerca de la pronunciación. Por supuesto, no estudiamos griego para hablarlo, ¿no? O sea, nuestro propósito es analizar, leer, pero por lo menos hay que tener una pronunciación lo más o menos aceptable. Y era por qué algunas gramáticas, algunos libros, por ejemplo, Plie publicó un libro grueso, que está en la biblioteca de CETECA también, creo que es Estefano, no sé, es grueso, incluye un CD y aboga por la pronunciación del griego moderno, y también Irene Fulkes. Hay algunos estudiantes que han comenzado sus estudios con el material autodidacta, ¿no?, de Irene Fulkes, y también ahí está la pronunciación del griego moderno, pero la mayoría de los libros que yo consulté sigue la pronunciación de Erasmo, y como autor del libro, profesor desde muchos años de griego, de exégesis, y también con un doctorado en Nuevo Testamento. ¿Qué nos podías decir al respecto?
Es una historia entretenidísima esa de cómo pronunciarlo, y hay varias leyendas urbanas en torno al tema. Así, una cápsula rápida de cómo es que se da este asunto. El griego básicamente estaba limitado en la Edad Media a los monasterios, donde copiaban manuscritos. En ningún otro lado, en otros monasterios ni siquiera sabían griego, o incluso algunos sacerdotes no sabían leer, y solo sabían de memoria las cosas en latín. Pero en griego, los poquitos monasterios que tenían algo de eso, hasta que llega el proceso de conquista de Bizancio. No sé si recuerdan en la historia, Bizancio cae ante ¿cómo se llama? Los moros, ¿no? Musulmanes. No, eran lo que Los hoy es turcos. Turquía. Ajá. Ellos conquistan todo eso y expulsan a la gente. Entonces, la gente huye hacia el occidente, llevando consigo no solo los manuscritos, sino su forma de hablar. Hasta ahí Erasmo, él tenía cierta intuición, porque uno puede más o menos, al mirar manuscritos y cotejar uno con otro y ver los errores que se cometen. Pasaría lo mismo si yo hablase en español y dijera silla, en español chileno, silla. Soy chileno, por cierto. Si digo en español boliviano, diría silla. Si digo en español argentino, silla, o en uruguayo, ¿cierto? Y si estoy en Guatemala, silla. Y pongo a toda la gente a escribir, van a escribir, y si se equivocan, van a escribir con el error más frecuente a su oído. Entonces, en Guatemala es típico que la persona, cuando escribe mal la palabra silla, escribe silla, porque la L suena como una I. ¿Sí? En Argentina no sería extraño que pusieran un CH, ¿sí? Porque suena muy parecido a la CH. Ahora, si uno traza esos errores, puede percibir qué sonidos son parecidos. Y los sonidos que solían tener similitudes son los sonidos de vocales y de diptongos. Sobre todo los diptongos, es donde más podían trazar las diferencias y las similitudes de los errores. Entonces, si alguien escribía mal una palabra en un manuscrito, uno podía observar qué errores había cometido. Y de esa manera, entonces, darse cuenta de la pronunciación atrás que llevaba a ese error. Porque normalmente los manuscritos alguien leía en voz alta y los demás iban copiando a mano. ¿Sí? Entonces, eso le permitió a Erasmo elaborar cierta idea de cómo él creía que se pudo haber pronunciado el griego en la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Mera especulación. Pero cuando llegaron estos fulanos huyendo de Occidente, de Oriente, se toparon con Erasmo y dice la leyenda, y ahí está la leyenda, ¿no? Que pronunciaban distinto porque venían de Bizancio, así que tenían un acento distinto y pronunciaban diferente. Y ahí entonces empieza Imperio Otomano, gracias por el dato. ¿Sí? Gracias, Claudio. Se me fue por un momento el imperio ahí. Pero entonces tenían esta diferencia de pronunciación bizantina del griego. Entonces entró la duda de cuál pronunciación seguir. La que había, entre comillas, descubierto Erasmo, o la que estas personas hablaban, porque ellos hablaban griego. Erasmo hablaba un holandés incipiente, alemán, latín, ¿cierto? Pero el griego no era su idioma de todos los días. Probablemente lo hablaba también, pero no era el idioma materno. Entonces entró esa tensión, y esa tensión va a seguir hasta el día de hoy. ¿Sí? Porque algunas personas pensaban que el griego bizantino era el griego como pronunciar correctamente, pero se cuenta también entre estas leyendas que Erasmo se habría relacionado con gente de alta alcurnia de Grecia, de otras zonas, pero de Grecia, con un acento un poco distinto.
Entonces, ahí estaría la tensión. Incluso algunos en estas leyendas dicen que Erasmo creó pero nunca lo usó él, esta forma de pronunciar. La cosa es que 200 años después, en Inglaterra, un maestro de apellido Rauchlin, defendía esta pronunciación bizantina, ¿sí? Él decía que esa era la manera de hacerlo. Llegó a tal punto que no me acuerdo si fue el rey o alguien por el estilo de alta rango de decisión, prohibió que se pronunciaran las sílabas y se hicieran distinciones entre sílabas, qué sé yo, so pena de expulsarlo de las universidades. ¿Sí? Para que vean cómo el tema de la pronunciación llegó a un punto tan álgido en 1700, por ahí. Pero luego, finalmente, solo Oxford y no me acuerdo qué otra universidad en Inglaterra mantuvieron la pronunciación bizantina y el resto, todo el mundo siguió con Erasmo. ¿Qué pasaba en el continente? En el continente totalmente era la pronunciación de Erasmo. Artificial, claro, hipotética que él se fabricó, pero suficientemente sencilla y familiar como para que la gente la siguiera. ¿Qué ha pasado hasta nuestros días? Pues hasta nuestros días otras personas han dicho no, pero si va a aprender un idioma tiene que aprender, y no solo con el griego, con el hebreo pasa lo mismo. ¿Cuál hebreo pronunciamos? Lo mismo pasa con el griego. ¿Cuál griego pronunciamos? Pues el griego que se habla, el griego de Grecia. Y los griegos pues lo leen de manera diferente. La cosa es que en el griego moderno hay vocales que ya, o diptongos que desaparecieron del sistema. O lo mismo que nos pasa en español a muchos de nosotros que nos diferenciamos entre la V y la B, entre la B alta y la B pequeña, nos suenan igual, ¿sí? En Grecia moderna pasa lo mismo, no hay una diferencia entre beta y ¿cómo se llama? La B pequeña. V. Sí, la upsilon podría ser, pero un sonido V. ¿Sí? La cosa es que esos sonidos son indistintos hoy. Lo mismo con la eta, epsilon, iota, se pronuncian todas parecidas. Entonces, dice el doctor Robertson, ¿sí? el gramático de principios del siglo XX, ¿sí? Él decía que en esa época, estamos hablando hace más de 150 años atrás, 180 años atrás por ahí, él decía que esa discusión era estéril porque de todos modos no teníamos idea de cómo era el griego ático, cómo se pronunciaba, mucho menos el griego koiné, porque se pronunciaba diferente dependiendo de la región donde uno estuviera. Y entonces él decía que no tenía sentido. Hace pocos años atrás, el doctor Campbell publicó un libro con cuestiones de griego, discusiones recientes de griego, y en el último capítulo él dedica el tema a la pronunciación. Y él propone su propia manera. Nadie lo ha seguido en 10 años, así que no le fue muy bien con su propuesta. Por análisis filológico, de nuevo, la misma historia, ¿no? Tratando de ver cómo pronunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy, en la inmensa mayoría de seminarios en el mundo sigue la pronunciación, entre comillas, erasmiana, pero en realidad cada quien la pronuncia con el acento del lugar. Si ustedes tuviesen la oportunidad de oír norteamericanos pronunciando el griego, alemanes, franceses, latinoamericanos, se darían cuenta que uno lo pronuncia con su propio acento. ¿Sí? Se supone, en teoría, uno debiera pronunciar, marcar el acento donde está la tilde, todo ese tipo de cosas, pero cuesta, ¿sí? Cuesta. Así que, en palabras sencillas, nosotros proponemos en el libro un sonido de las letras y de los diptongos, que es el erasmiano, pero
adaptado a la manera en que pronunciamos las letras en español. Muy bien. Y allí había una discusión sobre la Z y la Z, ¿no? Teta y Porque zeta. en otros manuales es teta, ¿no? Sí. Entonces, y como que cambia un poquito, no, no es el único, hay otros libros que siguen esta tendencia, de ya no aparece teta, que, y hay una razón de eso. El problema es que hay sonidos que no tenemos en español o se han perdido en el español. Por ejemplo, el sonido de la J fuerte española casi no existe en América Latina. La J es muy suave. Cuesta encontrar a alguien que diga los justos y marque la J así de esa manera. Uno los puede encontrar por aquí y por allá, pero es raro. Pero ese sonido es el sonido parecido a la J, muy cercano a la C. Por eso Christos pasa a ser Cristo en español. Pero ese sonido se ha perdido y por eso cómo pronunciar esa letra, a veces algunos la pronuncian como una C nada más y van a decir Christos, van a decir Cronos, y sin distinguir qué letra están usando detrás, si la G o la capa, porque las pronuncian igual. Algo parecido pasa con sonidos sibilantes como la Z. La Z se pronuncia así como Z. Zao, por ejemplo, vivir. Zoe, vida. Z. Ese sonido. Zeteo, buscar. Pero la gente no lo pronuncia así, lo pronuncia zeteo. Y desapareció el sonido sibilante Z. Lo mismo pasa con esa otra letra, que en español no tenemos ese sonido. Existe en alemán, existe en francés, existe en inglés, que es un sonido entre T y Z. Así con la lengua en los dientes soplando hacia afuera. ¿Sí? Ese es el sonido de la Z. ¿Sí? Pero en español no tenemos ese sonido. Entonces, ¿qué hacemos? Algunos optan por simplificar el asunto y simplemente decir teos. Ajá, la T, digamos. Sí, reducen la T, el sonido a simple T nada más y se olvidan. ¿Sí? Pero el sonido en otros idiomas existe y se pronuncia bien. Pero nosotros no, en español tenemos esas limitantes, por eso les decía que finalmente la cuestión de cómo pronunciar depende mucho de cómo es cada idioma, porque hay sonidos que están presentes en un idioma y otros que uno, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos una lindísima oportunidad de oír 20 y tantos idiomas, y uno oye sonidos y dice, ¿cómo produjo ese sonido? Sonidos guturales que están ahí, pero que en el español no existen. Lo mismo pasa cuando uno oye coreanos hablando, las cosas guturales salen ahí, o alemanes, o oyendo todos esos sonidos nasales que tiene el guaraní, impresionante. Y uno dice, pero ¿cómo diferencian entre ese sonido y este sonido? Sonidos nasales, pero fabulosos. ¿Sí? En guaraní hay, ¿qué? 12 vocales. Y en español apenas tenemos 5. Entonces, sí, es parte de las limitaciones lingüísticas de cada idioma. ¿Sí? Pero en términos globales se entiende. O sea que si ustedes siguen las recomendaciones que proponemos en el libro y están en una audiencia académica y leen, no van a sentirse avergonzados de cómo pronuncian, ¿sí? El griego. Más o menos estandarizado. Por ahí, claro que el gringo no va a poder pronunciar la R como en R. Ese sonido no existe en inglés, así que tienden a decir R, como un poco los ticos también. ¿Sí? Pero sí, no hay mayor dificultad en cómo uno puede pronunciar, porque como decías tú al principio, lo que estamos haciendo es leer más que hablar, aunque sería lindo si pudiesen intentar leer y aprender a leer en voz alta.
da una comprensión del texto que por más que uno pase los ojos encima del texto, no es igual. Hay cosas que uno logra ver simplemente por decir en voz alta la rítmica del texto, el juego de sonidos que están ahí, pero que uno mientras no los pronuncie, no los ve, porque tiene que oírlos. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, profe. Y yo creo que los alumnos han entendido, ahora no van a estar ahí tan preocupados por si siguen una lectura u otra, más Por tratar lo de menos deben analizar ser el texto. consistentes. Claro. Sí. Y gracias por tu tiempo. Nos pasamos unos minutos de tu tiempo. Pero excelente, gracias por la invitación. Y ánimo a todos. Qué gusto que están ahí estudiando con Abner. Sí, gracias, profe. Y bueno, Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces con todos el siguiente martes. Les voy a mandar el link de Zoom para el siguiente mes. Y para los que están un poquito rezagados, nos vemos el jueves para un repaso en sus dudas. Entonces nos estamos despidiendo. Dios me la bendiga. Luego, bendiciones. Gracias, Chao. profesor. Gracias. Bendiciones. adiós, adiós. Profesor, muchas gracias. Un gusto. Chao, gracias. Bendiciones. Buenas noches.